Mirá lo que tengo acá, Flor. Buenísimo, no lo leí, pero quiero ir por él, hoy Bueno, que lo estuve hojeando. hoy te lo puedo dejar. Este libro es El piojo no se mancha. Su autor es Silvio Scolari. ¿Sabés quién es Silvio Scolari? Bueno, sí, sé quién es, pero me gustaría que conozcamos más sobre él, porque nada, quiero leer el libro y Es es... quien creó el logo de los piojos. Este logo que ves, bueno, este no es el original, es una evolución del original, pero eso que ves en cada remera, en cada bandera, en cada cuerpo tatuado, lo generó la persona que está del otro lado, que lo vamos a saludar. Y este sábado presenta este libro junto al mío y el de Jorge Núñez en Cañada de Gómez, en la Feria del Libro de Cañada de Gómez a las 2:30 de la tarde. Silvio, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Juan querido? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mirá lo Bien. que tengo acá. Mirá, Mirá, Ahí ahí está, está, muy mirá, bien. una sorpresita. Muy bien, muy porque bien. sí, vamos a contar, cuando presenté el libro por primera vez en Buenos Aires fue Silvio, y ahí intercambiamos. Yo le di el mío y Silvio me dio el de él. Muy bien, así que los dos este sábado en Cañada de Gómez para Sí. hacer un... Y ahí nos conocimos cara a cara, porque yo lo había entrevistado a Silvio para el libro, ese que está mostrando, porque por supuesto a mí me interesaba contar la historia de los piojos desde un montón de lados, y era clave para mí hablar con la persona que creó el logo. Y Silvio justamente ahí me contó que tenía la idea de hacer un libro sobre cómo generar la identidad gráfica de una banda, y se materializó en este El Piojo no se mancha. Totalmente. Bueno, Así fue. Silvio, eso, ayer cuando le contaba a Flor que estaba bueno que charlemos con vos, Flor se súper interesó porque es un tema muy interesante en el que no se recae generalmente la identidad gráfica de una banda de rock. Y es cierto, ¿no? Y básicamente por la historia que tiene puntualmente este logo, y puntualmente desde mi historia, ¿no? Donde yo fui parte del minuto cero con los piojos, en donde yo inicio con ellos a partir de una amistad que tengo desde la previa a la gestación de lo que fue la formación de la banda, y especialmente con Miki, a quien conozco desde que tengo un año. Ya llevamos 55 años de amistad, duramos más que un matrimonio, que lo que digo siempre. La verdad que es un gran honor tener un amigo como Vicky y como el resto de la gente que forma parte de los Piojos también. Pero puntualmente esa historia que tiene que ver, como decía Juan, en base a la identidad gráfica que yo le di a los Piojos, fue una suerte de intercambio, ¿no? Porque yo creé esa identidad y ellos me dieron la oportunidad a mí de desarrollarme como artista plástico el resto de mi vida. Porque vos no eras artista plástico previo a trabajar con los piojos o fue en paralelo. No, sí, puntualmente sí. Yo estudié dibujo, pintura y escultura a partir de los 6 años. A los 12 prácticamente ya estaba como recibido de profesor, pero era menor y no podían darme un título. Por lo tanto no ejercía, pero siempre me interesaban las artes. Después estudié diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires, estudié escenografía, y durante ese proceso ya había iniciado mi relación interina como primer manager de los Piojos, y además haber creado ese logo que fue tan representativo y que fue tomando mutaciones y llegó a donde llegó, no solo por lo que es el logo, sino porque es la banda número uno, demostrado con lo que dejaron el 30 de mayo del 2009 y lo que están haciendo nuevamente ahora, más allá de que la formación pueda ser totalmente diferente a lo que es la formación original de los Piojos, pero creo que dejaron un legado musical que hay mucha gente que hoy lo sigue desde otro lugar, pero tienen esa vigencia que dejaron con un impar de 15 años, ¿no? Claro, ¿cómo nació el primer piojito? ¿Qué te inspiró, Silvio? Mirá, esto nace en un ensayo en la casa de Dani Huira. Nosotros ensayábamos en el living de la casa de los padres de Dani, y la previa a lo que eran los shows y demás, cuando todavía recién empezaban, no había mucho uso de lo que era escenografía y gráfica de comunicación, solo el nombre tipográfico. Y para un primer show que se hizo en un bar que se llamaba Lecuán, que queda en San Martín, acá en provincia de Buenos Aires, se hizo una suerte de telón de fondo donde salieron esos primeros trazos que habían nacido un boceto en un ensayo, y terminó en esa tela con el nombre de los Piojos abajo, que era una tipografía diferente a la que tiene hoy en día, que esa es la que leí para Chat to Chat puntualmente, y fue apareciendo en distintos afiches, en los fanzines, que por entonces eran fanzines, porque el tipo de comunicación que se hacía
era totalmente manual y artesanal, no existía la posibilidad de contar con la tecnología que hay hoy a través de lo digital y tener la herramienta que tienen las computadoras, era cortar, pegar, hacer las películas previa a impresión de imprenta, era un laburo totalmente manual y artesanal, que era maravilloso, ¿no? Hoy lo sigo haciendo de alguna manera de la misma forma, todo boceteado, ilustrado, pues soy ilustrador ante todo, y después paso a lo digital, pero me encanta el trabajo que genera la mano, como primer desarrollo desde lo que uno tiene en la cabeza y lo pasa al papel, ¿no? Vos sabés que en la respuesta que diste recién pasó algo, pero vamos a retomarlo, porque por ahí uno hace la línea directa de la identidad gráfica de una banda con el logo, pero la tipografía es clave. Y hiciste la tipografía de los piojos que se usa hasta el día de hoy, con esta vuelta que aparece por primera vez en Chac to Chac, que es el primer disco de los piojos, ¿no? Donde Sí, no hay piojos, digamos. sí, es verdad. Originalmente se empezó a usar otra tipografía que está en el libro. En el libro están volcados todos los originales previos que son a lo que fue la sucesión, ¿no? De lo que fueron las mutaciones que fueron teniendo. Pero la tipografía original, que es la que quedó unida a ese logo, es la que aparece en Chac to Chac. Que después, con el paso del tiempo, tiene una transformación, que eso es lo importante de la identidad gráfica, que la palabra los piojos desaparece. Ajá. Y queda únicamente la imagen de la cara del logo. Se convierte, pasa de ser un logo a ser un isologo. El isologo no necesita tener detallado a qué refiere, sino que con simplemente verlo ya la gente identifica y sabe de qué va la historia. Y eso es uno de los logros más grandes que puede tener cualquier diseñador. Para mí es un orgullo, y se lo agradezco enormemente a la gente, ¿no? Que es quien tomó esta identidad, porque ni siquiera hoy ya es de la banda, ni siquiera mío, hoy es de la gente. Claro. ¿Cómo se dieron esas transformaciones de disco a disco? ¿Cómo se piensan, ¿no? Desde el lugar del diseñador gráfico, de la identidad visual. Mira, siempre hay una premisa, ¿no? Que tiene que ver con la necesidad que tiene la banda, el clima, lo musical, y hablando desde lo artístico, eh, bajando una impronta que tiene que ver justamente con el momento que está pasando la banda. Fíjate que entre disco y disco, las mutaciones que tuvieron musicalmente los piojos fueron acompañadas también de la mutación que fue teniendo ese logo, que se fue adaptando a los distintos momentos que tenían que ver con la realidad de la banda en sí. Fíjate que en Chac to Chac aparece como un ser fóbico, tapándose la cara, agarrándose la cabeza, sentado en un banco de estación. Aparece por primera vez mostrando la cara de Ay Ay Ay, como tapa de disco de algo, porque la gráfica del Piojo sí venía apareciendo ya muchos años antes, desde el año 87, en cada uno de los flyers y afiches que se hacían para promocionar alguna de las fechas, pero en una portada aparece por primera vez y con cuerpo, en Ay Ay Ay, en la tapa que diseña una artista plástica que se llama Isol, a donde le agregamos ese piojo con una espada peleando con los monstruos que estaban en la tapa, pero la gente ahí lo toma como solamente la cara, la gente se identificó automáticamente con la cara. En tercer arco ya cambia la estética, se volvió un poco más natural la imagen que tenía, muestra los dientes, era mucho más expresivo y tenía que ver un poco con la gran exposición que empezaron a tener los piojos a partir de ese tercer disco, que para mí es el disco bisagra de la banda. Después pasan Azul, donde se le agrega un hachazo con todos los golpes y los vaivenes que tuvieron a través del tercer arco ante la exposición de ese gran disco. Y así sucesivamente fue cambiando hasta el último disco, que es el de Civilización, en donde se convierte en un logo que tiene que ver con una identidad, más que nada los trazos chinos, que están relacionados justamente también con ese disco, ¿no? De Información TV. El de Ay, 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 no. El de tercer arco es el piojo más reconocible, ¿no? Para mí es el logo que más me identifica, y es el logo más tatuado. Está considerado el logo más tatuado. Está considerado el más representativo del rock en el país. Sin desprestigiar a otras bandas, su montón, la PR de Los Redondos, Rocambole es un gran símbolo, es un isólogo que lo ves y automáticamente sabes de qué se trata también. Pero puntualmente el logo de tercer arco llegó a una dimensión que nadie lo esperaba. ¿El más tatuado, dijo, del Sí, país? está considerado el más tatuado del país. Wow. Silvio, me quedé con esto del isólogo. Yo creo que lo charlamos en off.
Pero bueno, uno de los logos, o hizo logos, no sé cómo llamarlo, más conocidos de la historia de la música, y yo diría de la historia de la cultura del mundo, es la lengua de los Stones. Para mí, Para comparado mí, con comparado con el crucifijo. Son dos de los logos más lo hice yo también eso. sí, el crucifijo, claro, sí, sí, es amigo de Jesús. A mí, porque tengo un amigo que me invitó a la última cena y me encargó que le Claro. haga. Te dio libertad creativa, dijo, hacé lo que te parezca. No, digo, el crucifijo es un isólogo también. Y hoy, si lo ves, eso en realidad es un símbolo gráfico, no deja de ser un símbolo gráfico. Representa justamente a algo, a una banda también, de manera, de otro tipo de banda. Pero sí, tiene que ver con eso, sin duda. Sin No, duda. pues yo, Sabes que el catolicismo puro eso. claro, bueno, por eso menciono el crucifijo, la M de McDonald's, la, bueno, la lengua de los Stones, digo, estoy mencionando cosas que ya traspasan, porque se utilizan más allá para lo que fueron creados, que, en No, este caso estoy la iglesia. totalmente de acuerdo. Y lo que decir realmente, y para mí es un honor que hagan ese tipo de comparación, que lo reflejen con la lengua de los Stones. También que tiene que ver de alguna manera porque es un estilo musical bastante similar y se asemeja a lo que tiene que ver la lengua con el lobo piojo, pero desde lo gráfico es eso. No hace falta que diga Rolling Stone abajo, como para que vos sepas que la lengua pertenece a los Rolling Stones. Con el piojo pasó algo similar y eso es lo que más me enaltece, ¿no? Y sabes que tengo una historia puntualmente, porque le escribí al creador de la lengua en algún momento y empezamos a tener un intercambio de correos y la verdad que es un tipo totalmente admirable. Hay mucha gente que está confundida y piensa que el creador de la lengua de los Stones es Andy Warhol, pero en realidad no. El creador de la lengua de los Stones es John Pache. John Pache. Hace el prólogo de mi libro de los Stones, John Pache, no sé si sabías. Mirá, bueno, Sí, sí. genio absoluto. Sí, y vos sabés que la única lengua, en su casa no tiene lengua. Ah, No, no, ¿no? no. Y la única ¿Por lengua qué? porque está podrido. Pero la única lengua que tiene, por lo menos lo que me contó a mí, es por un diploma que le dio el club de fans de Comodoro Rivadavia, de aquí de Argentina. Él me contó que la única lengua que ve en su casa es del diploma que le dieron estos chicos del club de fans más austral del mundo. O sea que es Así, increíble. así se Wow. llaman. ¿Y Sí, vos sí. tenés piojitos en tu casa? Sí, ¿Muchos? tengo algunos, tengo cosas guardadas, tengo de todo un poco, sí. Son muchos años, muchas cosas que fuimos apilando y ahí van quedando. Silvio, el primer piojo que creo que está en el libro o me lo contaste, no me acuerdo si lo incluí o no, creo que sí. El primer piojo que se pintó está en una pared de Ciudad Jardín que todavía está pintado. Lamentablemente no, ¿sabes qué? Ese piojo me pintó en el año 87, me pinté junto con Pablo Guerra. Pablo, en una pared que en ese momento era un cantero muy profundo, en una pared lindera a lo que era la esquina de Avenida Guernique y de las Margaritas en Ciudad Jardín, en donde con Pablo una tarde me fui a caballito de él y empecé a pintar eso y escribí la palabra de piojo junto con ese logo y tuvimos que salir corriendo, pues salió gente del edificio, todo, pero ahí quedó. Y duró 37 años. Tuvo No, 37 no, años en no. esa pared. Empezaron a grafitear alrededor un montón de cosas, cuando empezó a surgir todo este estilo de grafiti, callejero y demás, pero el piojo estaba intacto y hubo un proyecto de parte de la Municipalidad de 3 de Febrero, a través de la Secretaría de Cultura, con Mariano Allende y con Diego Valenzuela, el intendente, de hacer una intervención en esa pared, de poner una placa antivandálica y una placa en memoria a lo que fue la banda de los Piojos, el Linda de Ciudad Jardín, ahí en Palomar, y a ese logo que fue el originario, que empezó a respirar de alguna manera ese aire de Ciudad Jardín para el resto y lo que llegaron a hacer hoy. Y hace cosa de, no sé, 7, 8 meses, pasé por ahí de vuelta, porque justamente quería hacer una nota desde esa esquina, y me encontré que habían pintado toda la pared de gris. No te puedo creer. El Bueno, consorcio no quería, el consorcio no quería o sea, saber nada porque tenía miedo de que se le llenara de piojosos fanáticos sacando fotos y era medio un tema para la gente del edificio y directamente no hubo caso. bueno, Y ahí que surgió la posibilidad de hacer algo en la Plaza del Avión, una plaza emblemática de Ciudad Jardín, que tiene un avión en el medio de la plaza ahí colgado, y la idea era poner un monumento con el logo piojo
en memoria de la historia, lo mismo que se iba a hacer en esa esquina, pero con ese monolito, que después fue virando la idea y terminó en lo que es hoy el pasaje Los Piojos, justamente donde está armado toda la historia, al lado de donde debuta Ciro por primera vez como cantante para la banda. Hay algo, Silvio, bueno, todo esto que contás es fascinante, debes hacerlo en detalle en el libro, pero hay algo en particular que vos decís, alguna anécdota, algún recuerdo, algo que hayas vivido con el logo que especialmente te emocione. Sí, son muchas, qué sé yo, hay un montón, me pasaron varias cosas. Yo creo que lo que más te puede llegar a movilizar es el alcance, ¿no? Porque muchas veces me preguntan, che, ¿qué sentís cuando lo ves tatuado, cuando lo ves en el auto y vas caminando y te encontrás con uno que le tiene puesto? Yo eso de alguna manera lo terminé naturalizando, ¿no? Porque siento que me pasa lo que tal vez le pasa a los músicos con alguna canción que se vuelve popular y esa canción termina en la cancha, ¿no? Y hay un estadio que empieza a corear una canción con la letra cambiada para el equipo de fútbol, pero la melodía y la base de ese tema es la de una banda en particular que todo el mundo la conoce. Eso de alguna manera es consagratorio. A mí con el logo me pasó eso de alguna forma, que le puede pasar a un músico con una canción de esa manera, en donde ya deja de ser del músico y el Piojo dejó de ser mío y pasó a ser tan popular que pasó a ser de la gente. Por eso te digo que lo siento de manera natural. Pero como historia en sí es la trascendencia, ¿no? Que tuvo, y me pasó con una historia puntual, que la cuento también en el libro, que hay un grupo argentino de pibes, ¿no? De 16, 17 años, que se fueron a un lugar que se llama Waiheke. Es una isla que queda a 11 minutos de ferry frente a Auckland, en Nueva Zelanda, en donde los pibes cuando llegan fueron de vacaciones, encontraron que había un club de fútbol profesional, pero que estaba en la D. Y los pibes se fueron a probar, como argentinos, de potrero, obviamente quedaron porque la rompían, y empezaron a llamar a los amigos. Che, vénganse para acá, que hay un equipo de fútbol, en Waiheke, si te probás encima te pagan porque es profesional, y empezaron a quedar argentinos, un argentino, otro argentino, otro argentino. Hoy el Waiheke Fútbol Club está en la B, ascendió de categoría, la mitad del equipo es argentino, y la banda que alienta, la hinchada que tiene, el trapo principal que usa es la cara del Piojo. No. Así que la verdad que es muy loca esa historia. La verdad que Bueno. sí. Aparte hay poco vínculo de logos de rock con equipos de fútbol. Que justamente otra analogía con los Stones. Un club de Uruguay, Cerrito, fue el primer club del mundo que usó la lengua de los Stones Mira, para jugar, ¿eh? Le pusieron la camiseta y después el Barcelona. Impresionante. claro. Después fue el No, y Barcelona. acá el Piojo en Waikeke, ¿dijiste? Waiheke. Waiheke. Waiheke Fútbol Club. ¿Tenés la camiseta del Guayjeque? No, Te la estoy tienen en que búsqueda mandar. de esa. La tengo que tener. Claro. No, la camiseta no tiene el logo, pero por lo menos que me manden el trapo. La hinchada, claro. Claro. Esa es otra, porque hablamos de los tatuajes, pero creo que todas las hinchadas del fútbol argentino tienen una bandera con el logo de los Piojos. Y he contado varias. Vos ten en cuenta que lo que generó los Piojos, por sobre todas las cosas, y más en los 90, ¿no? En donde hoy ya no se nota tanto, porque la gente está muy enfrascada, mirando mucho el celular o pendiente de las redes, encerrado, ensimismado más que nada, ¿no? La generación nuestra, Alejandro sabe bien también eso, somos de los que elegimos la esquina, ¿no? La nuestra era la calle, esa cosa de arraigo y de pertenencia y de estar con un grupo de amigos que pertenecían a un punto, a un lugar, a una localidad. Y los Piojos lo que lograron fue amalgamar toda esa masa social que había, esa generación puntualmente que estaba ligada al rock, que seguía a los Piojos, y se identificó con un estandarte que tenía que ver con esta cara, que es este logo, que se convirtió tan representativo, de alguna manera, no solo para los que seguían los Piojos, sino con una generación que se volvió piojosa, y está demostrado hoy porque hay gente que nunca los vio. Vamos a hacer un show hoy de los Piojos, más allá de que puedan ser los Piojos semifinales o no, pero hay pibes que tienen 14, 15 años que nunca lo vieron en vivo y heredaron esa cosa musical. Y hoy la siguen escuchando como si hubiesen sido fanáticos de toda la vida, y es una cosa medio extraña. Yo creo que unificaron eso a través de la identidad, y el logo es representativo de ese también. Silvio, no quiero cerrar la nota sin dejar de preguntarte también por las escenografías, porque Silvio no solo hizo la identidad gráfica, sino que también durante muchísimo tiempo
hizo las escenografías de Los Piojos, que eran claves en el desarrollo de los shows de la banda, aun cuando lo iban a ver 300 personas. Ellos armaban escenografías y Silvio era el encargado. Por supuesto, siempre calculo consultando con los músicos, con Ciro y con los músicos. Pero nada, contó un poco eso y contá una en particular que recuerdes que haya sido, es una locura que hicimos esto. Mirá, en esa época era bastante lindo el trabajo escenográfico, porque el otro día me preguntaban, ¿cuál de todos los shows es el que más te sentís identificado o cuál es lo que más te movilizó para los shows comparado con el hoy a nivel estadio? Yo creo que en esa época de inicio, en donde vos ibas a ver Los Piojos, cada show era una escenografía diferente, estructuralmente armada y pensada para ese fin de semana o para esa fecha puntual. Era un laburo que era 100% artesanal, con un presupuesto extremadamente bajo en los comienzos, ¿no? Yo me acuerdo que en esa época era una explosión de creatividad constante, y a mí me daba una felicidad inmensa porque tenía la libertad total de parte de la banda en hacer lo que realmente quisiera, que era aprobado prácticamente sin consenso. Yo presentaba una propuesta, me decían, avanzá, seguí, dale para adelante con eso, y siempre tenía que ver en relación a lo que era la banda, obviamente, ¿no? Pero me han quedado recuerdos muy lindos, por ejemplo, de Arpegio, que era nuestra segunda casa. En Arpegios fue la cuna y la plataforma de despegue principal que tienen Los Piojos para crecer después y pasar a saltar a los estadios. Y en Arpegios se han creado cosas que para mí fueron maravillosas. Tuve escenografía, por ejemplo, hice una que era un conventillo, como si fuera una réplica de La Boca. Andrés se paraba sobre la caja de sonido, pero atrás de esas estructuras había las ventanas y salía a cantar a través de la ventana. Por ejemplo, ese tipo de cosas hoy es mucho más difícil, ¿no? Porque la intimidad que tiene el lugar chico de Arpegios tenía capacidad para 900 personas y hoy llevar un estadio grande es muy difícil. Esa perspectiva de la distancia, poder ver al cantante salir de una ventana porque se pierde. Claro. Lo íntimo del estadio chico o el estadio tiene otra calidad. Incluso hasta con el público, ¿no? Porque de arriba del escenario ves la primera, segunda, tercera, cuarta fila y después para atrás ya perdiste la dimensión de la cantidad de gente que hay o la cara de la persona. Me contó una Silvio que una vez tenían que hacer una escenografía con cañas. Ajá. Y no sabían de dónde. Contala vos. Fuimos, bueno, nosotros éramos oriundos de Palomar y pegado a la vía de Palomar, siguiendo para la capital, y en la estación de Caseros, entre Palomar y Caseros, ahí se libró en el año 1812 la batalla de Caseros. Ahí hay un gran cañaveral histórico, y un día pasamos por ahí y dijimos, vamos a juntar cañas y hagamos la escenografía, hagamos una gran selva con cañas. Y fuimos, juntamos casi 500 cañas, más o menos, pero no palitos de caña, 500 plantas de caña. Con todo, con la hoja, todo. Completo. Y forré todo el escenario de Arpegios, las cajas de sonido, el fondo, todo, la parte de abajo. Era todo un cañaveral y con muchas lianas, hecho con sogas y demás. La verdad que quedó increíble. Laburazo. Y aparte el laburo de luces que tenía, que en esa época estaba Beto Pardo, que lamentablemente no fue, que era el iluminador original que tenía Los Piojos. Quedó muy, muy lindo. Imagínate que caña fresca, verano, bicho, Claro. estas cosas. Dani Huira, que estaba en su tarima en el fondo tocando, tenía todo el calor de las luces y se le empezó a llenar el cuerpo de todos los bichos colorados que tenían las cañas. ¡No! Terminó totalmente brotado y tenía otra fecha el día siguiente. Estaba puteando a Dani, pobre, pero bueno, se fumigó para el día siguiente y no otra vez. Claro, ¿y qué hicieron después? ¿Siguió la escenografía así? Sí, siguió. Bueno, Silvio, te agradecemos esta comunicación y el sábado 2:30 de la tarde en la estación en Cañada de Gómez, Feria del Libro de Cañada de Gómez, ahí pueden ir. Silvio les firma su ejemplar y se sacan una foto. Bueno. Qué bueno. Y vos también presentás, yo están también, ahí. Yo también. Con poquito Núñez que vamos a estar ahí los tres acompañando en esta mesa panel, que la verdad que es un honor poder estar con Juan y con Jorge allá, ser invitado, es muchísimo. Te voy a llevar un regalito, Juan, que lo tengo acá, mirá. El jean.
El Bueno, 5 se llama también El Piojo no se mancha, Ah, así que qué tengo bueno. una botella para vos. es lo que más me gusta en la vida es tomar gratis, así que te agradezco mucho. Bueno, empezá con esta entonces. Chao Silvio, gracias. Ya, mi amigo, ya, Flor, hasta luego. Chau, gracias. Bueno, A ustedes. 14:30 entonces la 14:30, cita, Cañada de Gómez acá cerquita, el sábado, ¿eh? El sábado, sí, El sí. sábado, para tener un buen ritual piojoso ahí entre un poco de historia y también logo, identidad visual.